Hola chicos, aquí estamos nuevamente en este curso que te enseña a conocer todo lo que nos rodea, química. Entonces chicos, les doy bienvenida nuevamente a esta su clase donde vamos a hablar y vamos a conocer exactamente lo que dije, ¿no? Al inicio, sobre lo que nos rodea, sobre la materia, que es muy importante. Jóvenes, vamos a comenzar con un tema muy importante sobre la división y la clasificación de la materia, ¿no? Se encuentra en su libro en la página 196. En chicos newtonianos. Bien, chicos de Newton, tenemos aquí división. ¿Cómo se divide la materia? Entonces, para comenzar de cómo se divide, también debemos entender que, por ejemplo, alguna vez te has tomado una gaseosa. Claro, que es rico, tiene su gas y todo, pero está formado. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene saborizantes, azúcar, dióxido de carbono, ¿no? Y otros componentes más que forman la gaseosa. Entonces, la gaseosa está formada de unas partículas, unas sustancias que se combinan y eso le da ese toque de sabor que a ti te gusta. También pues podemos ver como en tus alimentos, de qué está formado, ¿no? Por ejemplo, de repente tu ensalada, una ensalada de fruta, tiene manzana, tiene pera, piña, ¿no? Tu manjar blanco, tu yogur, ¿no? Todo eso. Entonces, hay ciertas presentaciones de la materia que tienen combinaciones o que también son puras. Pero esta vez vamos a observar cómo es que podemos verlo de otra dimensión en la materia. Por ejemplo, si tenemos una tiza, ¿qué pasa si yo tengo una tiza y por medios mecánicos la empiezo a dividir? Por ejemplo, agarro mi tiza y la parto. No, mi tiza representa un cuerpo, y luego lo parto. Y ahí se ponen partes. Pero ¿qué pasa si esas partes las divido más pequeñas? Ya serían trozos. Y esos trozos cada vez más pequeños. Fragmentos. Para esos fragmentos que son muy pequeñitos, yo los empiezo a presionar más con una piedra, por ejemplo, fraccionar más, y tenemos en partículas. Y ahora lo empiezo a frotar más hasta que me queda. Cuando yo utilizo medios mecánicos, solamente puedo llegar hasta aquí, hasta donde puedo fraccionar, hasta el polvo. Solo hasta ahí, por medios mecánicos. ¿Ven, chicos? Solo por medios. Ahora, pero profesor, usted me acuerdo que usted una vez nos habló que nos dijo que la materia se divide o en una partícula más pequeña, que era el átomo. Claro, pero eso es cuando utilizamos el microscopio. Entonces, estamos en polvo. Ahora, utilizamos un microscopio y podemos ver esta palabra, molécula. Una molécula, ya lo puedes ver con el microscopio. Pero una molécula está formada ¿por qué? Por átomos. Entonces, de ahí entonces agarramos el concepto. ¿Qué es una molécula? Es un grupo de átomos, por ejemplo aquí tenemos hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, un grupo de átomos que están unidos por una fuerza. Por eso, ¿cómo se llama esa fuerza? Se llama enlace químico. La fuerza que mantiene unidos los átomos se llama enlace químico. Por ejemplo, aquí en el agua, ¿no? En el agua se va a representar mediante una fórmula química, que es que H2O. ¿Por qué H2? Porque una molécula de agua tiene 2 hidrógenos. ¿Cuántos oxígenos? 1. Entonces mi fórmula química del agua sería el H2O. Lo mismo sería un ejemplo del amoníaco. El amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y está unido, ¿no?, con 3 hidrógenos. Entonces su fórmula química sería NH. Y así podemos conocer el CO2, el O2, el O3, el HCl y así un montón de representaciones, ¿no?, para las sustancias químicas. Nosotros, pues, los que trabajamos en este ámbito de la ciencia, pues ya lo representamos mediante fórmulas químicas. Muy bien, chicos, entonces sería bueno que también averigües, ¿no?, cómo es la fórmula del ácido nítrico, del ácido sulfúrico, ¿no?, y así el peróxido del agua o peróxido de sodio, y así muchos componentes, muchas sustancias, perdón. Ahora, ¿cómo podemos clasificar? Como te dije al inicio, no te dije que había una ensalada de frutas, la gaseosa. ¿Cómo podemos clasificar la materia? La materia tiene dos presentaciones, ¿no?, que son la sustancia y la mezcla. Entonces, la materia se clasifica en sustancia y en mezcla. Profesor, ¿qué es sustancia? ¿Qué es mezcla?
Sustancia es una porción de materia pura, que es pura y se entendía, o sea, está libre de todo, simplemente de un tipo de componente. Y la mezcla, obviamente, pues es la combinación de dos o más sustancias. Por ejemplo, dije el inicio de la gaseosa, ¿qué tenía? CO2. El CO2 que viene a ser sustancia. ¿Qué más tenía? Azúcar, una sustancia. ¿Qué más tenía? Saborizantes, otra sustancia. En cambio, la mezcla, ¿qué sería? Es la combinación del CO2, de saborizantes, del azúcar y los demás componentes. Eso sería una mezcla. Y en una mezcla, ¿qué es lo que está pasando? Los ingredientes que tienen, que son las sustancias, cuando se combinan, entre ellas permanecen ahí, no van a desaparecer. O sea, el CO2 sigue ahí, los saborizantes siguen ahí, el azúcar sigue ahí, ¿no? Todo sigue ahí. No va a pasar ninguna reacción, ningún cambio no va a pasar. Entonces, en una mezcla no existen reacciones químicas. Por eso es una reacción química. Cuando las sustancias cambian a otro tipo de sustancias, se forma otra nueva sustancia. Pero aquí no, en una mezcla no hay reacción química. Seguimos. Una sustancia se clasifica en dos: simple y compuesta. Como ya te diste cuenta y eres un chico observador, te has dado cuenta que las simples, sustancias simples, están formadas por un solo elemento químico. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, que es el H2, ¿qué elemento tiene? Hidrógeno. El oxígeno gaseoso, lo que nosotros respiramos, ¿qué tiene? Oxígeno. Y el ozono, la capa de ozono, ¿qué tiene? Oxígeno. Pero profesor, me estoy dando cuenta que hay numeritos acá. Claro, estos números me indican de cuántos átomos, al igual que aquí el agua, ¿te acuerdas? ¿Cuántos hidrógenos? 2. Ajá. ¿Cuántos oxígenos? 1. Entonces este numerito, este subíndice me indica cuántos átomos se está componiendo que la molécula de hidrógeno gaseoso, la molécula del oxígeno gaseoso, la molécula del oxígeno o del ozono, perdón, ¿no? Y hay muchas más sustancias que son puras o simples, ¿no? Porque están libres de todo, solamente un solo elemento químico. Y también se le dice elemental. Muy bien, chicos. Siguiente. Compuesta. Mira su nombre, compuesta, o sea, tiene otros componentes. Ya no es un solo elemento, dos o más elementos. En este caso, yo por ejemplo he puesto el H2O. ¿Cuántos elementos químicos tiene? Hidrógeno, que son dos hidrógenos, un oxígeno. El amoníaco, un nitrógeno, hidrógeno. El CO2, que es el dióxido de carbono, un carbono y un oxígeno. El ácido sulfúrico, por ejemplo, que es H2, SO4, H, hidrógeno, S, el azufre, O4, o sea, oxígeno, tendría 3. O el ácido nítrico, por ejemplo, hidrógeno, H, N, nitrógeno, O3, oxígeno, 3 elementos. O sea, el ácido nítrico es H, N, O3, 3 elementos químicos. Entonces, en una compuesta está formada por 2 o más elementos químicos. Ahora, como las compuestas, si te diste cuenta, está formado por la combinación de sustancias simples. Y es así. ¿Cómo pasa de las sustancias simples a las compuestas? Ahí sí ocurre una reacción química. Muy bien, una reacción. Por ejemplo, si yo combino hidrógeno y oxígeno, los dos reaccionan, se rompen los enlaces, se forman nuevos enlaces y forma el agua. Se forma el agua. Entonces aquí, para llegar de un simple a un compuesto, hay una reacción química. Lo que aquí no pasaba, aquí no hay reacción química. Muy bien, chicos. Hasta ahí creo que me vas entendiendo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Excelente. Mezcla. Como te dije al inicio, es la combinación de varias sustancias, pero la mezcla también se divide en dos, se clasifica en dos, perdón. Homogénea y heterogénea. Homogénea, ¿te acuerdas del prefijo homo? Igual, hetero, diferente, ¿no? Es homogénea. Es, por ejemplo, no sé, te habrá pasado una vez has preparado agua con azúcar, le has agregado el azúcar, lo has disuelto en el agua. Y cuando tú has observado, ¿no? Has observado, que yo sé que eres un chico observador, has notado que esa solución, esa preparación, toda su composición es igual, es equitativa, o sea, no hay ningún lado que sea diferente de lo que es preparado. Todo es que cosa es igual.
no ves que abajo es diferente que la parte de arriba, o los costados es diferente que la parte del centro. Todo es igual, su composición es igual. Entonces, cuando tenemos esa composición, esa forma que es igual, la llamamos mezcla homogénea. Ahora, la heterogénea. La heterogénea, por ejemplo, si te ha pasado una vez en el suelo, tú has un poco de arena, del suelo y le has echado un poco de limaturas de hierro. Y a veces tú pasas un imán y se levantan unos trocitos negritos, como un erizo se para, esos son los el hierro. Entonces, ¿qué notas? Hay una porción de tierra y una porción de limaduras de hierro. Entonces, ¿qué estás notando? Estás notando la presencia de los que lo componen esa mezcla. Pero como tú notas la diferencia, ya no es homogéneo, como que era todo igual. Aquí notas la diferencia, ya no es igual, aquí todo es diferente, pero se nota lo que está compuesto. Por ejemplo, alguna vez has preparado agua con aceite, ¿sí? ¿Te acuerdas? ¿El aceite dónde va? Arriba. ¿Y el agua? Abajo. Entonces ya te das cuenta que ahí se nota la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yogur es un caso que sería una mezcla heterogénea. Por eso el yogur me parece, tú días me parece que es medio blanco. No, tómate un poquito de tiempo y sírvete un vaso de yogur y déjalo en ciertos minutos y te das cuenta que la parte de abajo está concentrado el yogur y en la parte de arriba hay una parte transparente. Entonces tengo dos partes, no es homogéneo, tengo dos partes. Como tengo dos partes, puedo decir que el yogur es una mezcla heterogénea. Bueno chicos, aquí más o menos hemos hecho una breve pequeña enseñanza sobre cómo se divide la materia y cómo se clasifica la materia. Muy bien, vamos a repaso, ¿no? Por medios mecánicos, cuerpo, parte, trozo, fragmento, partículas y polvo. Hasta ahí no llego. Ahora, si utilizo el microscopio, recuerda que puedo ver que una molécula formada por átomos, y cuando se clasifica, ¿cómo es la clasificación? Sustancia mezcla, la sustancia simple, compuesta, y la mezcla homogénea. Y recuerda, para tener una mezcla, medios físicos. Y para tener un compuesto, ocurre una reacción química. Aquí no hay reacción, aquí sí hay reacción. Bien chicos, espero hayan aprendido un poco este es un curso interesante que es química. Aquí vamos a continuar con los ejercicios, con los ejemplitos, para ver si hemos entendido respecto al tema de división y clasificación de la materia. Entonces podemos comenzar. A ver, nos vamos a tu libro, la página 199, y vamos a comenzar con el primer ejemplito. Dice, toda porción de materia que presenta forma y volumen definido se le conoce como, recuerda, un estado de la materia que tiene forma y volumen definido. ¿Cuál es? El estado sólido. Claro, muy bien. Y el estado sólido, un claro ejemplo puede ser la tiza. Y la tiza, ya como materia, ¿cómo le podemos llamar también? Cuerpo. Muy bien, entonces vamos a colocar como cuerpo. Ahí está, listo. Entonces hemos hecho la número 1. Ahora la número 2. Dice, la molécula es la unión de dos o más, ¿te acuerdas? Hice el dibujito de dos más, por ejemplo el agua tenía hidrógeno y tenía ¿qué? Oxígeno. ¿Dos o más qué? Átomos. Muy bien. Dos o más átomos. Excelente. Número 3. Las moléculas tienen dos o más átomos y reciben el nombre de moléculas. Cuando tienen más de dos átomos, o sea, tienen muchos átomos, obviamente, se dice poliatómicos. Poli viene del prefijo de muchos. Poliatómicos. Ahí está. Ese chico Newton, Miguel, poliatómico. Pero si tiene dos, si tiene dos, dice diatómico. Si tiene tres, triatómico. Si tiene cuatro, tetatómico. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el agua tiene dos de hidrógeno y un oxígeno, que serían tres. Sería en ese caso triatómico. Entonces proseguimos. Las son agrupaciones de dos o más sustancias que no reaccionan, no reaccionan. Cuando juntamos dos o más sustancias y no reaccionan, ¿qué estamos produciendo? Una mezcla. Muy bien. Las mezclas. Excelente. Número 5. Las mezclas se clasifican en dos, ¿te acuerdas? Homogénea y heterogénea. Excelente. Homogénea y heterogénea. Excelente.
Listo, muy bien. Número 6. Todo elemento es una sustancia. A ver, si estamos hablando de un solo elemento, acuérdate, sustancia simple, ¿cuál era? Un solo elemento. Sustancia compuesta, dos o más. Entonces sería sustancia simple. Sí, ahí está. Muy bien. Ahora número 7 vamos a relacionar mi lado izquierdo, mis elementos que están aquí, con mi lado derecho, que está, nos dice acá no homogénea, sustancia simple, cuerpo o sustancia compuesta. Por ejemplo, dice, ¿te acuerdas? Justo un momento que lo hice por acá, ¿no? Hice un ejemplo. Dice es un cuerpo. Entonces, tiza, relacionamos el 1 con el C. Ahí está. H2O. Mira, dos elementos químicos. ¿De acuerdo? Sustancia compuesta. Muy bien. Magnesio. Acuérdate que el magnesio, su símbolo químico es Mg. Y es un solo elemento. Entonces, ¿qué sería? Sustancia simple. Muy bien. El aire. El aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso y también por una pequeña parte de argón. Entonces está mezclado tres gases y tú, como has notado, el aire es una composición homogénea, igual, todo es equitativo, entonces podemos decirnos que es una mezcla homogénea. Ahí está. Entonces podemos seguir. Número 8, bueno, chico Newton, estamos bien. Igual, vamos a relacionar el lado izquierdo con el lado derecho. Hubo cobre, mira, su símbolo químico es el cobre, ¿no? El mismo ejemplo que el magnesio. Sustancia simple, ahí está. Sustancia simple. El amoníaco, ¿te acuerdas que te como ejemplo? NH3, dos elementos, nitrógeno e hidrógeno. Entonces, ¿qué viene a ser? Sustancia compuesta. Y una ensalada de frutas, a ver, ¿qué estamos combinando? Pera, manzanas, papaya, melón, fresa, yogur, y te das cuenta que todo eso no es homogéneo, no tiene la forma igual. Hay diferentes, ¿no? Diferentes colores, diferentes formas. Por ejemplo, las frutas se encuentran en estado sólido, mientras que el yogur está en estado líquido. Entonces, vemos que hay diferencias. Cuando hay diferencias en una mezcla, estamos hablando de mezcla heterogénea. Entonces, ¿dónde está heterogénea? Ahí está, ¿no? Muy bien, la C colocamos con la B. Y obviamente, pues el lapicero viene a ser un cuerpo, ¿no? Ahí está. Ahí está. 9. Vamos a indicar si es verdadero y falso. A ver, ¿qué tan atentos has estado? A ver, dime. ¿El lápiz es un cuerpo? Profesor, ¿se parece al lapicero? Claro, muy bien. Eso decimos que es verdadero. En una mezcla sus componentes se separan por medios químicos. A ver, habíamos dicho que en una mezcla no hay reacción química, solamente lo mezclamos con procesos físicos. Entonces, si yo quiero separarlo, ¿qué tendré que hacer? Igual, con procesos físicos, no con químicos. Entonces, sería esto de acá. ¿Sus componentes se separan por medios químicos? No, esto sería falso. Muy bien. El atón. ¿Qué es el atón, profesor? El atón es una aleación. ¿Qué es una aleación? Cuando juntas metales para mejorar sus propiedades. Combinas estos metales. ¿Qué metales se contienen en el atón? El cobre y el zinc, ¿no? Una característica del atón es que todo es parejo, todo es homogéneo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es una sustancia compuesta o es una mezcla homogénea? Es una mezcla homogénea. Entonces, en este caso sería falso. Muy bien. D. El acero. El acero es hierro y carbono. Es una aleación. Es una mezcla homogénea, una aleación. Tú ves que el acero todo es parejo, todo tiene la misma forma. Entonces sería una mezcla homogénea. Esto sería verdadero. Número 10, mira, vamos terminando ya. El ozono es una sustancia simple. ¿Te acuerdas? El ozono es O3, un solo elemento. Sustancia simple, estamos diciendo que sería correcto. Muy bien, verdadero. El acero es una mezcla homogénea. Habíamos visto que el acero que tenía hierro y carbono. Y el hierro y el carbono había dicho que era sustancia, era una mezcla homogénea, ¿cierto? Pero acá dice que no. Ah, tengan cuidado, ahí dice no. Entonces, ¿qué decimos? Que esta proposición viene a ser falso. La luz es materia, pero para que sea materia tiene que tener masa y volumen. Entonces, en este caso, la luz no lo tiene. Entonces, no sería materia. Vamos a decir que es falso. La arena es una sustancia simple. La arena está compuesta por muchos minerales, así es una mezcla. Pero aquí dice que es una sustancia simple, entonces diríamos que es falso.
Bueno, chico Newton, aquí estamos avanzando con los ejemplitos de tu libro y como tarea, chicos, para que practiquen, sería la página 200 y la página 201. Entonces, nos estamos viendo en la próxima oportunidad.